Queridos hermanos y hermanas, existe una gran diferencia entre desear casarse y estar preparado para el matrimonio. Desear significa decir, quiero tener a alguien a mi lado. Madurar significa decir, quiero convertirme en una persona con la que otro pueda construir una familia basada en la verdad, la responsabilidad y el amor. El deseo busca a alguien que llene un vacío interior. La madurez comprende que ninguna persona fue creada para convertirse en nuestro Dios. El esposo o la esposa no es nuestro Salvador. Es un compañero de camino, alguien con quien avanzar hacia Dios. Compartir las alegrías, asumir responsabilidades y sostenerse mutuamente cuando la vida se vuelve difícil. María nos ofrece una imagen hermosa de cómo Dios prepara a una persona para el amor y para una misión. Cuando el ángel se presentó ante ella, María no conocía todo lo que iba a suceder. Solamente sabía que Dios la estaba invitando a entregarse a Él. Pronunció su sí antes de conocer todo lo que ese sí iba a traer consigo. Y esa confianza se convirtió en el fundamento de toda su vida. Esto nos enseña que la fe no consiste en conocer de antemano todo lo que ocurrirá, sino en confiar en aquel que nos está guiando. En el amor sucede lo mismo. No necesitamos saber exactamente qué día, qué mes o qué persona entrará en nuestra vida. Necesitamos saber en cuyas manos estamos colocando nuestro futuro. Si Dios quiere conducirnos al matrimonio, no necesita que vivamos angustiados intentando encontrar una señal. Puede enseñarnos a esperar, a madurar y a discernir, porque un amor verdadero no necesita construirse sobre la obsesión de pensar, esa persona seguramente es la que Dios me envió, sino sobre frutos que pueden reconocerse: paz, verdad, fidelidad, responsabilidad, capacidad de perdonar y un camino compartido hacia Dios. El contenido original también presenta una idea muy hermosa. La persona que desea un amor serio termina descubriendo que lo que busca no es solamente atracción, sino paz, sabiduría y alguien que la ayude a ser mejor. Este es precisamente el punto que necesitamos conservar y profundizar. Porque si alguien entra en nuestra vida y nos hace alejarnos cada vez más de Dios, perder la paz y vivir constantemente entre la sospecha, el control y el miedo, aunque las emociones sean intensas, necesitamos detenernos y discernir. En cambio, un amor sano no será perfecto, pero ayudará a ambos a crecer, ser más sinceros, aprender a perdonar y orientarse cada vez más hacia el bien. Por eso, si hoy estás esperando, no preguntes solamente: Señor, ¿cuándo llegará esa persona? Intenta hacer una pregunta más profunda: Señor, durante este tiempo de espera, ¿qué estás preparando dentro de mí? Tal vez Dios está sanando un miedo al abandono. Tal vez te está enseñando a amar sin perder tu dignidad. Tal vez te está ayudando a comprender que no necesitas aferrarte a alguien que no sabe valorarte. Tal vez está enseñándote a estar en paz contigo mismo para que algún día no entres en una relación simplemente por miedo a la soledad. No pienses demasiado rápido que el tiempo en el que estás sin alguien a tu lado es un tiempo en el que Dios se ha olvidado de ti. Una semilla no ve la luz cuando permanece bajo la tierra, pero precisamente allí, en la oscuridad, sus raíces están creciendo silenciosamente. El corazón humano también necesita esos tiempos. Hay temporadas en las que Dios no trae todavía a una nueva persona, porque está realizando una obra más profunda que nadie puede hacer por nosotros: sanar, purificar y hacernos madurar. Y cuando llegue el momento adecuado, lo importante no será solamente si alguien entra en nuestra vida, sino si tendremos la madurez suficiente para reconocer el amor verdadero cuando llegue. Porque a veces lo más peligroso no es no encontrar a la persona que amamos, sino encontrar a alguien y entregarle un corazón todavía lleno de heridas que no han sido sanadas. Podemos llamar amor a la dependencia, llamar preocupación al control, llamar destino a la obsesión y llamar profundidad al miedo de perder al otro. Pero Dios no quiere que entremos en un matrimonio como personas que buscan un lugar donde esconderse de su pasado. Quiere que entremos como personas que han aprendido a mantenerse
firmes en Él. Y precisamente aquí comenzamos a comprender que lo que Dios prepara puede ser mucho más profundo que una propuesta de matrimonio. Él está preparando un amor que no nos obligue a suplicar para ser elegido, que no nos haga sacrificar nuestra dignidad para que alguien permanezca y que no nos obligue a vivir con miedo para conservar a una persona. Pero antes de reconocer un amor así, necesitamos tener el valor de mirar nuevamente aquello que el pasado dejó dentro de nuestro corazón. Porque un corazón que todavía no ha sido sanado puede confundir fácilmente a la persona que necesita con la persona que realmente está llamado a amar. Queridos hermanos y hermanas, a veces lo que impide que llegue un amor nuevo no es que todavía no hayamos encontrado a la persona correcta, sino que en nuestro corazón todavía permanece alguien del pasado. Esa persona quizá se fue hace muchos años, pero sus palabras todavía permanecen. Una traición terminó, pero el miedo a ser traicionados continúa gobernándonos. Una ruptura quedó atrás, pero seguimos mirando a las nuevas personas con los ojos de las heridas antiguas. Por eso, hay quienes entran en una nueva relación mientras su corazón todavía vive dentro de una historia que ya terminó. Quieren ser amados, pero tienen miedo de confiar, desean acercarse, pero levantan muros. Anhelan que alguien permanezca, pero por miedo a ser abandonados, terminan agotando a quien tienen delante. Y es entonces cuando necesitamos mirarnos con sinceridad. ¿Lo que estamos esperando realmente es un amor nuevo o solamente a alguien que venga a aliviar temporalmente una herida antigua? Uno de los mayores errores en el amor es pensar que otra persona puede hacer el trabajo que solamente Dios puede realizar en nuestro corazón. Conocemos a alguien amable y pensamos que finalmente hemos sido sanados. Sentimos que alguien nos presta atención y creemos que toda nuestra soledad ha desaparecido. Pero si dentro de nosotros todavía existen heridas que no hemos colocado delante de Dios, esos miedos tarde o temprano volverán a aparecer. Una persona nueva puede consolarnos, pero no puede reemplazar el proceso de sanación que Dios quiere realizar. Alguien puede amarnos profundamente, pero no puede convertirse en nuestro Salvador. Por eso, antes de pedirle a Dios que traiga a alguien nuevo, a veces necesitamos pedirle que sane aquello que la persona anterior dejó en nosotros. No para negar el pasado, ni para fingir que lo ocurrido no nos dolió. Sanar no significa olvidar. Sanar significa poder recordar sin seguir deseando venganza. Poder hablar de lo sucedido sin sentir que no tenemos valor. Poder mirar a quien nos hizo daño sin permitirle seguir decidiendo nuestro futuro. Hay personas que llevan dentro una frase que escucharon hace muchos años: nadie podrá amarte de verdad. Otras fueron traicionadas y cada vez que su nueva pareja tarda en responder un mensaje, inmediatamente imaginan lo peor. Algunas fueron abandonadas y necesitan constantemente que les confirmen que son amadas, hasta el punto de sentirse desesperadas cuando pasan un día sin escuchar palabras de cariño. Estas reacciones no las convierten en personas malas, revelan que todavía existe un lugar en el corazón que necesita ser tocado por Dios. Si no lo reconocemos, podemos hacer que la persona que nos ama hoy pague por aquello que alguien del pasado nos hizo. Por eso el perdón es tan importante. Perdonar no significa decir que lo que alguien hizo estuvo bien. Tampoco significa regresar a una relación que nos hizo daño, ni eliminar los límites que necesitamos. Perdonar es, ante todo, decidir que la persona que nos hirió no seguirá viviendo dentro de nosotros durante todos los días que nos quedan. Cuando perdonamos, no liberamos al otro de su responsabilidad. Nos liberamos nosotros de tener que llevarlo dentro de nuestro corazón. Jesús llevó muchas veces a las personas de regreso a un corazón libre. Él no solamente sanaba cuerpos, sino que tocaba los lugares más profundos del ser humano. Pensemos en la mujer samaritana, que llevaba consigo una historia afectiva llena de rupturas. Cuando Jesús la encontró junto al pozo, no la humilló ni utilizó su pasado para condenarla. Le habló con verdad,
pero habló la verdad para abrir delante de ella un camino nuevo. Vio a una mujer sedienta, no solamente de agua, sino también de un amor capaz de devolverle la vida al corazón. Después de aquel encuentro, ella dejó su cántaro y regresó a la ciudad para hablar de Jesús. ¿Qué había cambiado? Su pasado no desapareció de inmediato, pero comenzó a cambiar la manera en que ella se veía a sí misma. Quizá nosotros también necesitamos un encuentro así con el Señor. Un encuentro en el que no tengamos que esconder lo que ocurrió. Háblale de la persona que te hizo daño, del matrimonio que terminó, de las promesas que fueron quebrantadas, de las veces que fuiste rechazado, de aquello que lamentas y también de tus propias decisiones equivocadas. No digas solamente, Señor, saca a esa persona de mi vida. Ora también así, Señor, saca de mi corazón aquello que esa persona dejó en mí. Esta es una oración muy diferente, porque podemos haber terminado una relación y aún así seguir llevándola dentro de nuestra mente. Podemos haber borrado un número de teléfono, pero conservar el recuerdo. Puede que aquella persona ya haya formado otra familia y comenzado otra vida, mientras nosotros seguimos viviendo con la pregunta, ¿por qué me trató de esa manera? En ese momento, la atadura ya no está en la otra persona, sino dentro de nuestro propio corazón. Y solamente cuando la llevamos ante Dios, comenzamos a ser libres. Pero sanar también exige que dejemos de repetir las mismas elecciones. Si alguien siempre elige relaciones en las que tiene que suplicar afecto, necesita aprender a reconocer su propio valor. Si siempre corre detrás de personas que no están dispuestas a comprometerse, necesita preguntarse por qué teme tanto un amor que puede ser tranquilo. Si piensa que el amor tiene que doler para ser profundo, necesita aprender nuevamente a distinguir entre pasión y madurez, porque a veces no nos falta una persona que nos ame, nos falta la capacidad de reconocer un amor sano. El amor sano no nos obliga a demostrar constantemente que merecemos ser amados. No convierte los celos en una prueba de amor. No nos hace sacrificar nuestra fe, nuestra dignidad o nuestra paz para conseguir que alguien permanezca. Un amor maduro puede tener desacuerdos, pero sabe dialogar. Puede atravesar días difíciles, pero no utiliza el silencio para castigar. Puede cometer errores, pero sabe pedir perdón y cambiar. Y sobre todo, ayuda a ambos a acercarse al bien, en lugar de alejarlos de Dios. Por eso, el tiempo de espera de un nuevo amor no tiene por qué ser un tiempo vacío. Puede ser el tiempo en que Dios nos enseña cosas que ninguna nueva relación puede enseñarnos por nosotros. Él nos enseña a estar solos sin desesperarnos, a amar sin depender, a perdonar sin negar la justicia, a poner límites sin volvernos fríos y a decir no a un amor que no es sano sin tener miedo de que nunca volveremos a ser amados. Hay una pregunta que vale la pena hacernos hoy. Si mañana Dios pusiera delante de mí a una persona verdaderamente buena, ¿la recibiría con un corazón libre o haría que pagara por heridas que nunca me causó? Esta pregunta no pretende asustarnos, nos ayuda a comprender que prepararnos para el amor no significa solamente prepararnos para ser amados, sino también prepararnos para no herir a la persona que amaremos con heridas que todavía no han sido sanadas. Comienza con algo muy sencillo. Esta noche, en lugar de pedir solamente a Dios que te dé un esposo o una esposa, dedica unos minutos a hablarle de una herida que todavía no has podido soltar. Ponle nombre delante de Dios. No la escondas. No necesitas aparentar fortaleza. Solamente dile, Señor, te entrego esto. No sé cómo sanar, pero confío en que tú puedes hacerlo dentro de mí. Y deja que Dios comience su obra. Porque hay puertas en el amor que no se abren simplemente porque encontramos a la persona correcta. Se abren cuando nuestro corazón ya es suficientemente libre para atravesarlas. Y cuando las heridas del pasado dejan de decidir la manera en que amamos, podemos comenzar a reconocer aquello que verdaderamente viene de Dios. Pero para reconocerlo, necesitamos aprender algo todavía más difícil que esperar.
Discernir entre un amor que hace latir nuestro corazón y un amor que verdaderamente nos ayuda a crecer en Dios. Queridos hermanos y hermanas, después de que el corazón comienza a sanar, nos encontramos ante una pregunta muy importante. ¿Cómo saber si un amor realmente es bueno para nosotros y cómo distinguirlo de una emoción que simplemente hace latir más rápido nuestro corazón? Porque no todo aquello que nos emociona viene de Dios. No toda mirada, encuentro inesperado, sueño o coincidencia significa que una determinada persona ha sido enviada por Él. El amor necesita ser discernido y la mejor manera de hacerlo no está en buscar cosas extraordinarias afuera, sino en observar los frutos que produce dentro de nosotros. El contenido que estamos tomando como referencia insiste varias veces en que la persona de la que habla comienza a reconocer en quien ama una paz, una sabiduría y una luz que antes no había encontrado. Ese amor deja de ser solamente atracción y se convierte en un deseo de respetar, cuidar, permanecer fiel y construir un futuro juntos. Esta es precisamente una idea que vale la pena conservar, porque un amor maduro no solamente hace que nos sintamos amados, también nos ayuda a convertirnos en mejores personas. La primera señal de un amor sano es la paz. No significa que dos personas nunca tendrán diferencias, ni que el matrimonio será un lugar sin lágrimas. El matrimonio no es un paraíso sin dificultades, pero incluso en medio de las diferencias, un amor maduro no nos obliga a vivir constantemente en el miedo, la sospecha o la inseguridad. La persona que nos ama no nos hace adivinar cada día si todavía nos quiere. No utiliza el silencio para castigarnos, los celos para controlarnos, ni nos obliga a demostrar continuamente que merecemos permanecer a su lado. Un amor que viene de Dios puede exigir sacrificio, pero no convierte el sacrificio en destrucción. Puede ponernos a prueba, pero no destruye nuestra dignidad. Puede hacernos madurar, pero no nos obliga a vivir dominados por el miedo. Porque la paz de Dios no significa que todo suceda siempre como nosotros queremos. Significa tener una certeza profunda de que estamos caminando en la verdad. La segunda señal es la verdad. Un amor verdadero no necesita demasiados secretos para sobrevivir. Dos personas pueden hablar de aquello que resulta difícil, pueden reconocer sus errores, pueden pedir perdón sin sentir que han perdido una batalla. Pueden hablar de dinero, familia, pasado, fe, límites e incluso de sus propios temores. La persona que realmente quiere construir un futuro contigo no hablará solamente de las cosas bonitas. También estará dispuesta a enfrentar las cosas difíciles, porque el amor no se mide por la cantidad de veces que alguien dice te amo o te extraño, sino por la manera en que actúa cuando las emociones ya no son favorables. Cuando existe un conflicto, busca comprender o solamente ganar. Cuando eres vulnerable, protege tu dignidad o utiliza tus debilidades contra ti. Cuando no obtiene lo que quiere, continúa respetándote. Estas preguntas hablan mucho más del amor que cientos de promesas. La tercera señal es la responsabilidad. La persona que quiere casarse no solamente quiere tener a alguien a su lado, quiere construir una vida junto a esa persona. Por eso, el amor maduro comienza a hablar de cosas muy concretas. Cómo cuidarse mutuamente, cómo enfrentar las dificultades, cómo construir una familia y cómo caminar juntos en la fe. Esa persona no solamente pregunta, ¿me haces feliz?, sino que también se pregunta, ¿estoy convirtiéndome en la persona en quien tú puedes confiar para construir una familia? Aquí encontramos una diferencia muy grande entre el deseo de poseer y el deseo de amar. Quien solamente quiere poseer pregunta, ¿qué hace esta persona por mí? Quien sabe amar pregunta, ¿qué puedo hacer para que esta persona viva mejor? Uno busca satisfacción, el otro busca el bien. Uno quiere ser servido, el otro está dispuesto a servir. Y cuando dos personas caminan en esa dirección, el amor deja de ser solamente una historia entre dos corazones y se convierte en un camino que ayuda a ambos a acercarse más a Dios. San Pablo habla con mucha claridad sobre el amor en la primera carta
a los Corintios. El amor es paciente, bondadoso, no es celoso, no busca su propio interés, no guarda rencor y no se alegra de la injusticia. Es un estándar muy alto, pero también un espejo muy sincero. Podemos colocar nuestra relación delante de ese espejo y preguntarnos, ¿este amor me está haciendo más paciente o más irritable, más bondadoso o más egoísta, más libre o más controlador, más cercano a Dios o más alejado de Él? Porque ahí está lo verdaderamente importante. Un amor que viene de Dios no necesariamente es el amor que hace latir más fuerte nuestro corazón, sino el amor que nos ayuda a ser mejores delante de Él. Hay relaciones que comienzan con una emoción intensa y terminan dejando a las personas agotadas. También existen amores que al principio parecen sencillos, sin grandes escenas ni emociones dramáticas, pero que con el tiempo se convierten en un espacio de paz, fidelidad y madurez. No confundas el caos con la pasión. No confundas la posesión con el amor. No confundas el miedo a perder a alguien con la prueba de que esa persona es tu destino. El contenido original también habla de una persona que antes dudaba y mantenía distancia, pero que después comienza a cambiar su manera de comunicarse, volviéndose más clara, sincera e incluyendo a la persona que ama en sus planes futuros. Si queremos conservar este espíritu, necesitamos contemplarlo desde una perspectiva más madura. El amor verdadero no solamente se declara, se demuestra mediante la coherencia. Quien dice que quiere casarse contigo no hablará únicamente del futuro. Comenzará a vivir responsablemente ese futuro desde hoy. Esto también nos ayuda a evitar una trampa muy común. Como deseamos casarnos, cualquier pequeña señal puede convertirse para nosotros en una confirmación del cielo. Un mensaje inesperado, un encuentro casual, un sueño o una sensación de calor en el corazón pueden emocionarnos, pero no son suficientes para decidir el destino de toda una vida. Dios no nos conduce mediante la ansiedad de buscar señales continuamente. Él nos da inteligencia, libertad, su palabra, la oración y la capacidad de discernir. Por eso, si hay alguien entrando en tu vida, no preguntes solamente, ¿me ama? Pregunta también, ¿este amor me acerca más a Dios? ¿Me respeta? ¿Puedo ser yo mismo? ¿Podemos decirnos la verdad? ¿Esta persona sabe asumir responsabilidades? ¿Cuando estoy con ella me convierto en una mejor persona? Estas preguntas quizá no producen la emoción de una profecía, pero pueden ayudarnos a evitar decisiones capaces de afectar toda nuestra vida. Y si hoy las respuestas todavía no están claras, no te apresures a decidir. El amor verdadero no le teme al tiempo. Una persona verdaderamente seria no te obligará a elegir desde el miedo. Una relación sana puede soportar la verdad, la oración y el discernimiento. Deja que el tiempo revele aquello que las emociones suelen ocultar. Observa cómo esa persona trata a los más débiles, cómo cumple sus promesas, cómo reacciona cuando recibe un no, cómo enfrenta los fracasos y cómo habla de Dios. Esas cosas suelen decir más que las promesas más hermosas. Hermanos y hermanas, quizá lo que Dios quiere que descubramos no es un nombre escrito en algún lugar del cielo, sino un criterio que nos permita no entregar nuestro corazón a aquello que no lo merece. Él no quiere que vivamos obsesionados preguntando, ¿quién es la persona que Dios ha destinado para mí? Quiere que maduremos hasta ser capaces de reconocer un amor que tenga verdad, paz, responsabilidad y dirección hacia Él. Por eso, si hoy estás esperando a alguien, continúa rezando, pero no ores solamente, Señor, tráeme a esa persona. Ora también, Señor, si esa persona llega, dame la sabiduría para reconocerla. Si no es la persona que tú quieres para mí, dame el valor para dejarla ir. Y si todavía no estoy preparado, prepara primero mi corazón, porque reconocer el amor verdadero es solamente un paso. El amor que quiere llegar al matrimonio necesita mucho más que emoción, atracción y una promesa. Necesita dos personas conscientes de aquello en lo que están entrando y dispuestas a construirlo con hechos concretos. Y ahí debemos hacernos una pregunta. Si mañana apareciera realmente la persona que estamos esperando,
¿Estaría nuestro corazón suficientemente preparado para construir junto a ella un verdadero hogar? Queridos hermanos y hermanas, si mañana la persona que tanto has esperado y por quien has rezado realmente entrara en tu vida, quizá la pregunta más importante no sería ¿me ama?, sino ¿estoy preparado para construir una familia junto a esa persona? Porque encontrar a una buena persona es una bendición. Pero aprender a vivir con ella durante los años normales de la vida es una responsabilidad mucho mayor. Una propuesta de matrimonio puede durar apenas unos minutos, pero un matrimonio necesita miles de días de paciencia. Perdón, fidelidad y sacrificio. Muchas personas se preparan para una boda, pero no se preparan para el matrimonio. Piensan en el anillo, en el día de la celebración, en el hogar, en las fotografías y en la alegría de la familia, pero pocas veces se preguntan qué harán cuando la persona que aman esté cansada, cuando falte el dinero, cuando surjan diferencias, cuando uno de los dos tenga que renunciar a un sueño o cuando las emociones ya no sean como al principio. El matrimonio no se sostiene solamente en los días en que más sentimos amor, sino en aquellos días en que seguimos eligiendo amar, aunque hacerlo ya no resulte fácil. Por eso, si Dios está preparando nuestro corazón para un amor maduro, no solamente preparará nuestras emociones, preparará también nuestro carácter, nos enseñará a decir la verdad sin herir, a escuchar sin ponernos inmediatamente a la defensiva y a pedir perdón sin sentir que hemos perdido. Nos enseñará a cumplir nuestra palabra, a asumir responsabilidad con el dinero, el trabajo y la familia, a respetar los límites del otro y a enfrentar los conflictos en lugar de huir cada vez que las cosas se vuelven difíciles. Un hogar no se construye solamente con el amor que dos personas sienten entre sí, sino también con la manera en que ambas miran hacia Dios. Si los dos se miran solamente el uno al otro, algún día se sentirán decepcionados, porque ningún ser humano puede satisfacer todas las necesidades de otra persona. Pero cuando ambos miran hacia Dios, descubren que el esposo o la esposa no es el Salvador ni tiene la obligación de hacernos felices en todo momento. Es un compañero de camino, alguien a quien estamos llamados a amar, servir y permanecer fieles mientras avanzamos juntos hacia Dios. Por eso, la oración es tan importante para un amor que se dirige hacia el matrimonio. Una pareja puede salir a comer, viajar, hablar durante horas y conocerse profundamente en muchos aspectos. Pero si no puede orar junta, todavía no ha llegado al lugar más profundo de la vida compartida, cuando dos personas saben arrodillarse delante de Dios. Aprenden a dejar de lado el ego. Comprenden que el matrimonio no les pertenece exclusivamente a ellos, sino que es una realidad que debe ser cuidada delante del Señor. Y si un día esa persona aparece, no pregunte solamente, ¿hace latir mi corazón? Pregunta también, ¿me ayuda a amar más a Dios? ¿Podemos orar juntos? ¿Podemos hablar de las cosas difíciles sin dejar de respetarnos? ¿Tenemos una visión semejante sobre la familia, la responsabilidad y la fe? Estas preguntas quizás sean menos románticas que una declaración de amor, pero pueden proteger un matrimonio de muchos sufrimientos. Tampoco esperes a conocer a esa persona para comenzar a cambiar. Si hoy todavía te cuesta perdonar, empieza a aprender a perdonar ahora. Si reaccionas con facilidad desde la ira, comienza a aprender a controlar tus palabras. Si dependes demasiado de la atención de los demás, aprende a encontrar tu identidad en Dios. Si todavía llevas heridas que no han sanado, continúa llevándolas al Señor. Si todavía no sabes asumir pequeñas responsabilidades, no pienses que automáticamente te convertirás en una persona responsable cuando te cases, porque nadie se convierte automáticamente en un buen esposo o una buena esposa simplemente por ponerse un anillo. El matrimonio no cura el egoísmo. No transforma automáticamente a una persona en alguien paciente, ni elimina los hábitos que nos hemos negado a cambiar, si hoy no aprendemos a amar con madurez. Mañana,
Una buena persona puede entrar en nuestra vida y terminar siendo herida precisamente por aquello que nosotros todavía no hemos querido transformar. Empieza a construir tu hogar desde hoy, aunque todavía estés soltero. Aprende a hablar con bondad a tus padres, a cumplir tu palabra con tus amigos, a servir sin necesitar agradecimiento, a administrar bien aquello que Dios te ha confiado, a cuidar tu vida de oración y a vivir en paz contigo mismo. Porque la manera en que tratamos a las personas que están a nuestro lado hoy suele revelar cómo trataremos a nuestro futuro esposo o esposa mañana. Hay algo más muy importante. No pidas una persona perfecta. No existe una persona perfecta para casarse. Pide a alguien que sepa reconocer sus errores, cambiar, ser fiel, respetar y caminar hacia Dios contigo. Y al mismo tiempo, pídele al Señor que te convierta a ti en una persona así. Porque a veces pedimos a alguien que tenga cualidades que nosotros mismos todavía no estamos preparados para vivir. Si el matrimonio es la vocación que Dios tiene para ti, la mejor preparación no consiste en intentar adivinar dónde está esa persona, sino en convertirte en la persona que Dios quiere que seas. Permite que Él transforme tu manera de amar, de hablar, de perdonar y de asumir responsabilidades. Entonces, llegue tu futuro esposo o esposa pronto o más tarde, el tiempo de espera ya no será un tiempo perdido. Y entonces descubrimos algo muy hermoso. Dios quizá no solamente está preparando a una persona para nosotros, también nos está preparando a nosotros para una persona. Esa diferencia cambia completamente la manera de esperar. Ya no permanecemos inmóviles esperando que ocurra un milagro, sino que permitimos que Dios trabaje dentro de nosotros. Ya no vivimos obsesionados buscando a la persona destinada, sino aprendiendo a ser alguien capaz de amar a la persona correcta de la manera correcta. Pero después de toda esta preparación, todavía queda algo que necesitamos aprender. Confiar en el tiempo de Dios. Podemos haber sanado, madurado y estar preparados. Pero eso no significa que tengamos derecho a exigirle a Dios que traiga a alguien según nuestro calendario. Y precisamente en esa espera nuestra fe es probada de la manera más profunda. Podemos confiar en que Dios sigue trabajando, incluso cuando todavía no vemos a la persona por la que estamos rezando. Queridos hermanos y hermanas, después de todo lo que hemos meditado, quizá lo más difícil no sea sanar ni prepararnos, sino esperar sin dejar de creer. Podemos haber rezado, haber cambiado, haber madurado y estar preparados para un nuevo amor, pero Dios todavía puede decirnos: espera un poco más. Y precisamente ese tiempo nos revela si realmente confiamos en Él o si solamente confiamos cuando todo sucede según el calendario que nosotros hemos establecido. Muchas veces queremos saber cuándo llegará esa persona, quién será y cómo sucederá todo. Pero Dios no siempre nos entrega todas las respuestas antes de que demos el siguiente paso. María tampoco conocía todo su futuro cuando pronunció su sí. Solamente sabía que estaba poniendo su vida en las manos de Dios. Eso mismo estamos llamados a hacer en el amor. No intentar forzar el futuro según nuestros deseos, sino confiar en que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Si el matrimonio es la vocación que Dios tiene para ti, Él no lo olvidará. Si está preparando a alguien para ti, también te está preparando a ti para esa persona. Y si hoy nadie ha entrado todavía en tu vida, no concluyas rápidamente que Dios te ha olvidado. Tal vez está realizando una obra más profunda que tus ojos todavía no pueden ver. Tal vez está sanando algo que todavía no reconoces, cerrando una puerta que no era buena para ti, o enseñándote a vivir en paz antes de entregarte a alguien con quien compartir tu vida. No conviertas la espera en desesperación. No aceptes un amor sin verdad por miedo a estar solo. No llames señal de Dios a cada coincidencia simplemente porque deseas casarte. Y tampoco pienses que necesitas encontrar a alguien para completar tu vida. Tu vida ya tiene valor antes de que aparezca una persona a tu lado. Dios ya te amaba antes de que alguien te llamara novio, novia, esposo
o esposa. Si algún día Dios pone a alguien en tu camino, recíbelo desde la libertad, no desde el miedo. Si te muestra que una relación no es buena para ti, ten el valor de dejarla ir. Si te pide esperar, aprende a esperar sin dejar de vivir. Continúa rezando, trabajando, sirviendo, amando a tu familia, cuidando tu corazón y convirtiéndote en la persona que Dios quiere que seas. Porque esperar en Dios no significa quedarse inmóvil, significa seguir creciendo mientras Él nos guía. Y si hoy llevas dentro el deseo de casarte, coloca ese deseo en las manos de Dios. No digas solamente, Señor, dame una persona. Di también, Señor, si el matrimonio es lo que tú tienes preparado para mí, prepárame antes de traerme a esa persona. Sana lo que todavía duele. Purifica lo que todavía es egoísta. Enséñame a amar sin poseer, a entregarme sin perderme, a ser fiel y a caminar junto a otra persona hacia ti. Quizá todavía no conocemos su nombre, no sabemos dónde está, no sabemos cuándo nuestros caminos se encontrarán. Pero podemos saber algo, Dios no desperdicia ninguna etapa de nuestra vida. Los años de espera pueden convertirse en años de madurez. Las decepciones pueden convertirse en lecciones de discernimiento. Las heridas pueden convertirse en lugares donde la misericordia de Dios nos toca. Y la soledad puede convertirse en el lugar donde descubrimos que antes de pertenecer a una persona, ya pertenecemos a Dios. Por eso, vive en paz. No porque sepamos qué ocurrirá mañana, sino porque sabemos quién sostiene el mañana. Si Dios quiere conducirte al matrimonio, abrirá el camino. Si todavía no es el momento, Él sigue trabajando. Nuestra tarea no es forzar una puerta para que se abra, sino preparar el corazón para que, cuando la verdadera puerta se abra, tengamos la sabiduría necesaria para atravesarla. Señor, ponemos nuestro futuro en tus manos. Si nos llamas al matrimonio, prepáranos para un amor capaz de permanecer fiel, perdonar y caminar juntos hacia la santidad. Si todavía tenemos que esperar, no permitas que caigamos en la desesperación. Si necesitamos dejar ir a alguien, danos valor. Y si algún día pones a una persona a nuestro lado, ayúdanos a reconocerla no solamente por las emociones, sino por la verdad, la paz y los buenos frutos que María, aquella que supo decir sí antes de conocer todo el camino, nos enseñe también a confiar como ella, para que, aunque hoy no sepamos cómo terminará nuestra historia de amor, podamos decirle a Dios: no conozco el mañana, pero sé que te pertenezco. Y si realmente quieres regalarnos un amor, permite que ese amor no solamente nos acerque a una persona, sino que nos acerque a los dos cada vez más a ti. Amén.